les voy a pedir que abran sus Biblias en Salmos capítulo 28. Salmos capítulo 28. Y vamos a leer todo el capítulo. Dice la palabra de Dios: a ti clamaré, oh Jehová, roca mía, no te desentiendas de mí, para que no sea yo dejándome tú semejante a los que descienden al sepulcro. Oye la voz de mis ruegos cuando clamo a ti, cuando alzo mis manos hacia tu santo templo. No me arrebates juntamente con los malos y con los que hacen iniquidad, los cuales hablan paz con sus prójimos, pero la maldad está en su corazón. Dales conforme a su obra, conforme a la perversidad de sus hechos. Dales su merecido conforme a las obras de sus manos, por cuanto no atendieron a los hechos de Jehová, ni a las obras de sus manos. Él los derribará y no los edificará. Bendito sea Jehová, que oyó la voz de mis ruegos. Jehová es mi fortaleza y mi escudo, en él confío mi corazón, y fui ayudado, por lo que se gozó mi corazón, y con mi cántico le alabaré. Jehová es la fortaleza de su pueblo, y el refugio salvador de su ungido. Salva a tu pueblo y bendice a tu heredad, pastoreales y sustentadles para siempre. Hacemos una oración para empezar este servicio. Padre, gracias en los cielos, Señor. Te agradezco por un día más de vida que nos permites tener a cada uno de nosotros, Señor. Te agradezco, Señor, porque sé que, Señor, tú has ayudado no solamente a mi familia, pero a aquellos que están viéndonos a través de las redes sociales, Señor. Te agradezco porque tú has estado con ellos y te agradezco porque cada día nos sigues ayudando a seguir adelante, Padre. Te pido en ese día que tú estés hablando a través de tu palabra, Señor, y tocando los corazones, Señor, de cada uno que esté viendo, Señor, que esté viendo esta palabra, Señor, y te pido que tú estés bendiciendo sus vidas y ayudándolos a no rendirse, Padre. Estamos viendo en momentos, Señor, que quizás sean difíciles para algunos, Señor, y muchos que están quizás por problemas. Te pido que tú los estés ayudando, Padre, a animarlos y a darles fuerzas para seguir adelante, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Así vamos a alabar a nuestro Señor con unos cantos de alabanza. Vamos a empezar ese canto que dice: alabaré a mi Señor. Cuán
oración. Vamos a cantar ese canto que dice, Dios está aquí.
Dios les bendiga, hermanos. Espero se encuentren todos muy bien. Vamos a abrir nuestras Biblias. Capítulo bastante famoso del Nuevo Testamento. Digo capítulo porque sí es el capítulo casi entero. Capítulo 24 de Mateo. Y vamos a dar lectura. Versículo 3 en adelante. ¿Amén? Mateo capítulo 24, versículo 3. Leemos entonces así, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Amén. Amado Dios y Padre nuestro, te damos gracias en esta hora por tu palabra, Señor, porque creemos, Señor, que tú nos hablas a tiempo y fuera de tiempo. Te rogamos, Espíritu Santo, que seas tú trayendo convicción a cada corazón, a cada uno de tus hijos, Señor, a cada uno de los que no te conocen, Señor, y pueden alcanzar a ver este video, Padre. Llegues a sus corazones, a sus vidas, Padre. Háblales directamente, Padre, porque el tiempo se ha acercado, Señor, en que tú vienes a buscar a tu iglesia. Padre, nos presentamos en esta hora, en el nombre de Jesús, te pedimos que seas tú, Señor, con cada uno de nosotros, Señor, añadiendo bendición a cada una de nuestras vidas a través de tu palabra y tu Espíritu Santo, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Título del mensaje, tal cual lo trae también esta parte del capítulo 24, señales antes del fin. Así como los discípulos, hermanos, aproximadamente 2000 años atrás, 2000 años, no 200, no 20, no, 2000 años atrás, se le apartaron a un lado al Señor, apartaron a Jesús y le preguntaron: ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Esto sucedió porque Jesús habló acerca de la destrucción del templo y el Señor había dicho que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y esto fue lo que motivó a los discípulos a que preguntaran a Jesús: ¿cuándo serán estas cosas? ¿Cuándo serán estos acontecimientos? ¿Cuándo se va a derribar el templo? ¿Cuándo se va a volver a construir el templo? Son cosas que la iglesia hoy en día también se pregunta. Vemos todos los tipos de acontecimientos y nos preguntamos: ¿qué está pasando? ¿Qué va a pasar? ¿Qué viene ahora? ¿Qué sucede? ¿No? Yo creo que todos los que ya tenemos un tiempo en el Evangelio sabemos lo que viene, sabemos que estamos muy cerca de la venida de Cristo. Sabemos que no hay de otra, sabemos que ya estamos en últimos momentos en el cual el Señor viene a buscar a su iglesia. Pero también hay acontecimientos que preceden, hay acontecimientos que tienen que dar parte antes de lo que va a acontecer en este mundo. Y sabemos que el templo de Jerusalén fue destruido muchos años atrás. No quedó piedra sobre piedra, tal como el Señor lo había dicho. Pasó de que la profecía se cumple, pero aún no era el fin. No, el Señor no hablaba de que eso iba a suceder como parte de señales del fin, pero esto motivó. Cuando pasa un acontecimiento, cuando alguien habla acerca de destrucción de algo como profecía, entonces somos motivados a preguntar: ¿y cuándo va a ser el fin? ¿Cómo va a ser el fin? Nos preguntamos porque hay algo dentro de nosotros que sabe, hermano. Dios puso en nosotros el hálito de vida, el soplo del aliento de Dios en nosotros, lo que se llama vida. Dice que nosotros tenemos ese espíritu de Dios, espíritu de vida dentro de cada uno de nosotros, y ese espíritu, sea
que creas en Dios o no, sabe que todo lo que comienza, termina. Todo lo que tiene un principio, tiene un fin. Y sabemos que todo lo que nos rodea, todas las cosas que podemos ver, las cosas que están en esta tierra, todo tiene un fin. Y entonces cuando vemos que los acontecimientos que nos rodean empiezan a pasar cosas que no son tan comunes, como terremotos, las guerras, cosas naturales, desastres naturales. No sé qué tanto hay información en todo el mundo acerca de lo que está pasando, pero a los animalitos, hermanos, las aves en especial, están muriendo por montones. No sé si también en sus países se esté reportando o nos estemos dando cuenta de lo que está pasando, pero hay las aves del cielo que están cayendo por montones, muertas. En los Estados Unidos están reportando y están tratando de averiguar la razón por qué estas aves se están muriendo. De igual manera, los peces del mar, por contaminación, ¿cómo se llaman? Las ballenas, los delfines, los tiburones se están varando a las orillas de las playas y no encuentran una razón específica, o si la saben, simplemente no la quieren decir. Quizás sea la misma contaminación de lo que los hombres hemos o estamos haciendo con tanta cosa que se arroja al mar, tanta inmundicia, los barcos, los mismos drenajes, todo va al mar, tanta contaminación en el mundo, que estos animalitos se están muriendo. Las aves, pues me imagino por lo mismo, de alguna u otra manera están siendo afectadas y están muriendo por cantidades. Cuando nosotros vemos la respuesta de Jesús, dice, Jesús le dijo: mirad que nadie os engañe. Lo que más le preocupa al Señor, ciertamente son las cosas que van a acontecer, pero hay algo que más le preocupa al Maestro, a nuestro Señor Jesús, y es las cosas que van a acontecer que pueden causar que el cristiano pierda la fe. Que el cristiano pueda ser dañado como integridad, en su integridad, que sea movido de su pensamiento, que su fe sea dañada. Entonces dice la palabra: mirad que nadie os engañe. El cuidado del Maestro va más allá de que haya terremotos, de que haya guerras, de lo que está pasando hoy en día, las pestes. El cuidado del Señor va más allá, dice: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Hermanos, hoy en día volteamos donde volteamos, hay iglesias, hay denominaciones, hay templos de diferentes nombres, muchos proclaman ser cristianos, muchos proclaman ser parte del pueblo de Dios, pero están tan lejos de la verdad, tan lejos, que es preocupante. Iglesias que están permaneciendo, y algunos permanecen por el orgullo propio ¿cómo les puedo explicar? No sé, yo voy a ser salvo yo solo y me interesa mi propia vida, aunque sea yo salvo, los demás que se pierdan. Y permanecen 4 o 5 y están esos 4 o 5, pero sin mover un dedo de anunciar el mensaje de salvación, que es a las finales es el por lo cual fuimos puestos en esta tierra. Jesús, cuando ascendió al cielo, le preocupó tanto de que no nos olvidásemos esta gran comisión, y dijo: id por todo el mundo y predicar el evangelio, de nación en nación, de pueblo en pueblo, ciudad a ciudad, ¿verdad? Y predicar el evangelio. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Y hemos dejado, hermanos, de predicar el evangelio, de predicar que Cristo viene, y vemos todos los acontecimientos a nuestro alrededor y decimos: Cristo viene pronto, y nos espantamos. Algunos ayunan y todo eso es muy bueno,
pero estamos dejando la gran comisión. Por lo cual el Señor nos puso aquí, nos dejó en esta tierra con el propósito de que la gloria de Dios alcance todos los rincones de la tierra. Vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos se engañarán. Y no necesariamente que se hayan aparecido personas que declaren literalmente que ellos son el Cristo, aunque han habido, hay muchos, me acuerdo, uno de ellos que fue bastante de la época en que yo ya era un adulto, un adolescente, David Koresh, que fue de los años 90, si no me equivoco, que sí, se mataron cantidades de gente, y él decía ser Jesús. Hubo otro después, un oriental, que también decía lo mismo, y también fue en el estado de Texas, si no mal recuerdo, y también se proclamó ser Jesús, y también mataron muchas personas. Eso fue más después a finales de los 90, también fue otro. Bueno, y así, han habido muchas personas, pero también, hermanos, hay muchos que se proclaman ser cristianos, levantan la bandera del cristianismo y a muchos están engañando. Cuando te sientas a platicar con una persona que realmente le interesa el Evangelio, un joven que se desespera por saber las cosas de Dios, y va a una iglesia y va a otra iglesia y no encuentra realmente una razón, una motivación. Los cristianos, hermanos, se reúnen, pero con el propósito más de socializar que de buscar la salvación, que de, no sé, de que ver el propósito por el cual estamos, de predicar el Evangelio, sino que nos reunimos y nos quedamos viendo para ver qué jugamos y qué actividad tenemos y a qué parque vamos y todas esas cosas que son importantes, pero no son primordiales para la tarea, para desarrollar aquello que el Señor nos ha encargado. Y entonces muchos se proclaman ser cristianos y a muchos se engañarán. Se pasan el tiempo, hermanos, divirtiéndose. Hay iglesias, hermanos, mega iglesias, así por decirlo. Hay iglesias que tienen 3, 4 servicios en Estados Unidos, aquí en Canadá. No se conocen unos a otros, el pastor no conoce a ninguno de sus miembros, solamente sabe que hay tantos miembros por los diezmos que entran y es lo que le interesa. Pero los cristianos, los jóvenes, no saben dónde están parados, ¿sí? No saben nada de lo que es el Evangelio, no saben qué sucede después de la muerte, no saben si es bueno ver el horóscopo, no saben si es bueno, ¿qué más? Ir a las fiestas, si tomar no es tan malo, porque a veces el Evangelio se ha degradado tanto que, una botella de cerveza no es tan malo, ¿qué tan malo puede ser? ¿No? Y que hasta la gente cristiana que dice, no, el alcohol es bueno para el cuerpo. Para eso están las frutas, hay muchas frutas naturales que contienen de por sí alcohol, como es la uva, ¿no? Que de por sí trae un porcentaje que se puede rápidamente fermentar, la piña y todas esas cosas que sirven como lo que el cuerpo necesita para poder procesar algunos alimentos, pero no en cantidad como lo es el alcohol, que viene ya la cerveza, lo que sea, para contaminar nuestros cuerpos. Pero sin embargo, las iglesias hoy en día dicen, no está tan mal. Y dice la palabra, muchos vendrán y a muchos se engañarán. Y entonces dice el versículo 6, si oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Ha pasado la Primera Guerra Mundial en los años 1912, 14 por ahí. La Segunda Guerra Mundial en los años 30 del siglo pasado, 1930 y tantos. La Segunda Guerra Mundial, y se dijo que iba a haber una Tercera Guerra Mundial, y han habido rumores y siguen habiendo rumores de guerras, pero dice la palabra, es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Y han habido batallas y guerras mínimas como entre países, ¿verdad? Combates entre un país y otro, ¿cómo se puede decir? Pleitos de territorio,
podemos ver lo de las Malvinas, que pasó entre Argentina y Inglaterra, Perú y Chile por muchos años, el conflicto también, así, Estados Unidos y México, y bueno, muchas batallas, muchos pleitos por territorios, pero todo esto era importante y era necesario que acontezca, pero aún no es el fin. Dice el versículo 7, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Entonces dice el Señor, no hay un punto final ahí, sino que dice, y esto será principio de dolores. Hermanos, esto que está aconteciendo en el mundo entero, que le he quedado a muchos esta deuda de grabar un video acerca del coronavirus, está pendiente todavía, pero es algo, hermanos, que parte de lo que dijo Jesús. Habrá pestes y hambres. Hay cantidad de gente que se muere de hambre falsamente. Gente de diferentes lugares hicieron álbumes de canciones y bueno, para el África, y porque están muriéndose de hambre. No ha cambiado la situación, ha pasado más de 30 años o 40 años y los africanos se siguen muriendo de hambre. ¿Por qué? Porque no se puede tapar el sol con un dedo, si podemos hacer así. La gente procura su propio bien, graban discos para su propio beneficio, ¿sí? No es cierto de que todo el dinero va, no, esas son cosas que nos tienen engañados y la gente vive una mentira tremenda. Hay hambre, hay pestes, terremotos por diferentes lugares. Hace poquito atrás, no sé si se dieron cuenta, ustedes tampoco, no creo que estuvieron al tanto. Hace unos días atrás hubo un terremoto de 9.5, 9.8, ¿supieron? En California. Gracias a Dios fue un área donde no hay gente. Pero fue tremendo. Y se cayeron las rocas de las montañas, pero rocas no chiquitas, una roca que tapaban la autopista, las que comunican y conectan entre ciudad y ciudad. Fue tremendo. Gracias a Dios no hubo reporte de muertos, porque hay muchos lugares, mucha gente que salen a acampar, como ustedes comprenderán, ¿verdad? Salen a acampar y porque está el verano y todo. Y hubo tremendo terremoto que pasó desapercibido. Las noticias simplemente se callaron. Yo no sé qué tiene que ver los medios, por qué callar cuando pasan acontecimientos que son importantes. No todos reportan. Hace un fin de semana atrás, 180 muertos en toda la nación americana por causa de balaceras, guerrillas. La mayor parte de estos muertos se suscitaron allá en Chicago, ¿sí? Aquí mismo en esta ciudad, que no es la gran ciudad, está grande, pero tiene como 1,5 millones de habitantes, y han habido muertes, y si juntamos los muertos de principio de año, llevamos más de 60 muertos por causa de balaceras, ¿sí? Están muertos por causa de las drogas, y bueno, y estos se suman, pero la gente está loca. Hace unos días, la semana pasada, para no equivocarme, un hombre iba caminando con su perro y algún loco pasó con su carro y le disparó a él y a su perro. La gente iba en el parque, porque era un parque público, y la gente espantada porque pues dice, nomás se dio vuelta el carro y le disparó al señor, y iba con su perro, le disparó al perro también y se fueron. Otros en el tren de aquí de la ciudad también lo arrestaron, bajó un hombre con un arma también dispuesto a hacer una matanza. Entonces el mundo, hermanos, en el que estamos viendo es un mundo loco, un caos. La gente está enferma, mentalmente, psicológicamente afectada. Yo no sé qué es lo que está pasando. Yo creo que es el espíritu del anticristo que está moviéndose de alguna manera. Yo estoy orando al Señor y ¿sabe cómo más o menos lo comprendo esto? Como que el diablo está toreando
de alguna manera al Señor, ¿no? Y empieza a querer que ya suceda lo que tiene que suceder porque a él le interesa implantar su reino también sobre la tierra, ¿no? Y empieza a querer que ya, y empieza a mover una cosa y otra cosa y acontecimientos. En México, hermanos, está tremendo también la situación, muertes, y no ha cesado, parece que las noticias no reportan, pero no ha cesado el crimen organizado de tomar ventaja sobre la vida de muchas personas inocentes. Mucha gente que ya no se reporta. Hubo un reportaje, pequeño documental de un señor que se llama Saúl, Diego Saúl, de aquí, él vive aquí en esta provincia, pero es mexicano. Hizo un reporte acerca de la mejor comida mexicana. Dice, lamentablemente, para hacer resumen, dice, no se encuentra en ninguno de los estados de México. La mejor comida mexicana se encuentra en Estados Unidos o Canadá. Los mejores países del mundo, de la mejor comida mexicana, y cuentan México, obviamente, pero no se encuentra en México, se nos encuentra en el exterior. Y entonces este reportaje habla acerca de por qué se encuentra en el exterior. Y cuando empiezan a indagar el porqué de estos grandes restaurantes con la mejor y la comida más exquisita de México, los mejores tacos del mundo, ¿por qué no están en México? ¿Saben por qué? Gracias al crimen organizado. Gracias a que el gobierno hace compadre con los criminales, y entonces cobran el piso, cobran el lugar de ¿verdad? Derecho de trabajo, y entonces te van y te amenazan, y si no les pagas te matan a ti, hacen que cierres tu negocio, y entonces esta gente buscan otra alternativa y salen a otros países con aquellas raíces tan bonitas que es la gastronomía mexicana, y cada quien con su país, hermanos, de los que nos están viendo. Yo creo que pasa con todos los países latinoamericanos. La mejor comida de El Salvador, la mejor comida de Perú, no se encuentra ya en Perú. Búscate un lugar, un buen restaurante número uno en el mundo de Perú, y lo vas a encontrar quizás también en Estados Unidos o Canadá o en Europa, ¿no? Porque la gente sale debido, hermano, a que los gobiernos se han hecho alianza con el crimen organizado. Y es triste la situación que viven países como México, al cual, hermano, mi corazón realmente lo cautivó hace muchos años, porque como dice un dicho, y yo pienso que es muy cierto, como México no hay dos. Y mil respetos a mis hermanos peruanos, a mis hermanos venezolanos, salvadoreños. He pasado por todo Centroamérica, gracias a Dios, llevando el Evangelio. Y fíjese que al volver a México en los 90s, me di cuenta que aquel dicho es muy cierto, como México no hay dos. Su gente es tan preciosa, su gente tan llena no sé, tiene una cosa tan bonita de recibir a las personas, de hacerlas sentir como en casa. Obviamente en todo lugar hay criminales, en todos lugares hay ladrones, y en todos lugares, ¿verdad? Pero sí, en su mayoría, hermanos, de México, y me ha tocado visitar a México de frontera a frontera, y la verdad que su gente muy, muy bonita. Y es triste, hermanos, de que pasan los años y México se va convirtiendo en un lugar cada vez menos seguro para los mismos habitantes, para los mismos nacidos en ese lugar, porque el mismo compatriota se convierte en su enemigo. Es cosa tremenda. Y esto es parte de lo que dice la palabra. Son principios de dolores. Principio de dolores. Dice, entonces os entregará la tribulación y os matarán. ¿Por qué? Seréis aborrecidos, dice, de todas las gentes por causa de mi nombre. Es triste como YouTube hace unos meses, si no me acuerdo, un par de meses atrás, no sé si a ustedes los que tienen canales en YouTube, pero nos llegó una notificación específica de que van a estar mucho más al pendiente. Yo no sé en qué momento, pero como casi no tenemos muchos seguidores, quizás sea por eso, pero en cualquier momento van a empezar a quitar y a cerrar canales que hablen en contra de los principios mundiales, por así decirlos. Entre eso está el apoyo o el reconocimiento al grupo de los LGTB+,
LGTB o LGBT, no sé cómo se llama en español, pero es el grupo pues de los que son o lesbianas o gays o bisexuales o lo que sea, porque todo hay un grupo gigante y todos son siglas de ese grupo que se ha formado en el mundo. Y cuando tú hables en contra del pecado que ellos practican, entonces van a quitar tu canal. Bueno, muchas regulaciones que se están poniendo en las redes sociales y probablemente, como le digo, probablemente nos llegue en un tiempo más adelante que se lleguen a dar cuenta. Quizás alguien nos reporte y cierren el canal, pero Dios abrirá otra manera de poder llegar a sus hogares a través de la palabra de Dios, llevarles el mensaje de salvación. Porque no, Dios, hermanos, se cierra una puerta y abre otra mucho más grande. Dios no se puede quedar tranquilo. El diablo está tratando de hacer cada vez más difícil el trabajo del cristiano. Por esta cosa de la pandemia, ya mucha gente no sale a predicar, ya no se puede tocar puerta por puerta. En algunos lugares la gente nunca cerró y sigue haciendo, gracias a Dios, su trabajo como cristiano, pero en muchos países ya no se les permite. Y quizás nos hace falta, ¿sabe qué, hermanos? Estábamos viendo, aquí tenemos un estudio todos los jueves, y estábamos viendo hace 2 semanas, si no me equivoco, de este jueves que pasó al otro anterior, veíamos a los libros de los Hechos, a los apóstoles. Los encerraron, dice la palabra de Dios, porque predicaban la palabra. Y los amenazaron porque le tenían miedo al pueblo, no les podían castigar. Pero le dijeron, le vamos a dejar ir, con la condición de no prediquen a Jesús. No hablen la palabra de Dios, no andan alborotando a la gente, porque entonces sí les va a ir peor. Y se fueron. Y ¿sabe lo que más gusto me dio y mi corazón se llenó de gozo? Salen estos tremendos porque eran hombres tremendos de fe. Saliendo se pusieron a predicar el evangelio y hablaban con mucha más, oye hermano, más libertad. El evangelio y la iglesia iba creciendo aún mucho más. ¿Sí? Ese es el propósito por el cual, hermanos, estamos aquí. Pero a veces hemos callado. La iglesia se ha silenciado tanto al extremo de que hoy nos dice, no puedes predicar el evangelio, y nos quedamos callados. No puedes decir nada en contra de este grupo, y no decimos. A través de este canal nosotros decimos la verdad, hermano. La persona que es homosexual, la persona que es lesbiana, el hombre que es gay, hermano, si no se arrepiente, no tiene salvación. Dios lo ama, ciertamente Dios lo ama. Pero ese no es la manera que Dios le agrada que tú vivas. No es lo que Dios quiere. Ese no fue el propósito por el cual te puso Dios en esta tierra. Ciertamente hay confusión en todo el mundo, sí la hay. Pero no es así como Dios quiere que vivas tu vida. ¿Sí? Dios tiene una vida mucho mejor. El diablo nos ha engañado, ha cegado a la humanidad por completo. Pero eso no quiere decir, amigo, amiga, que así porque el mundo te aplaude y te apoye, y porque levante una bandera ahí de colores de arcoíris y te dicen aquí sí eres Dios, no quiere decir que a Dios le agrade lo que tú haces. Hay cristianos que a algunos están levantando hasta la bandera y poniendo en sus iglesias esta bandera para decir, aquí los aceptamos y aquí los respetamos. Nosotros respetamos, sí respetamos. No nos podemos meter en la vida privada, pero sí no nos pueden callar de predicar la verdad del evangelio y decirles que si siguen así, lamentablemente van camino a la perdición. ¿Sí? No nos podemos quedar callados. Hermano, yo creo que es tiempo de que tú medites y te pongas a pensar si es necesario, como dijeron los discípulos, obedecer a los hombres. ¿O será que tomemos nosotros ese lema de los apóstoles y digamos, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres? Y olvidemos de un lado la pandemia y nos vayamos a predicar puerta por puerta y decirles, Cristo viene. Esto de la pandemia es señal de que Cristo te ama y Dios quiere entrar en tu corazón. Y empezar a predicar el evangelio, hermanos. Los tiempos se han acercado tanto que muchos nos estamos olvidando, hermanos, de predicar el evangelio. Dice la palabra
que seremos aborrecidos de las gentes por causa del nombre de Jesús. Y es cierto, y la gente cuando escucha a un cristiano dice, oh, en Estados Unidos se ha levantado, hermanos, perdone que me extienda un poquito, en Estados Unidos los padres de familia en las juntas, en las asambleas generales de padres de familia, se han tenido que levantar los papás para hacer oír la voz del pueblo. Y dicen, no estamos de acuerdo, porque en las escuelas se está enseñando que los niños tienen que esto y tienen que dejar y que aprobar y que bueno, en contra del movimiento LGBT. Y dicen, no queremos que indoctrinen a nuestros hijos, queremos que les enseñen lo que es ciencias, matemáticas, idioma, lectura, lo que sea, pero que no los adoctrinen. Y lo que están haciendo las escuelas es adoctrinarlos, endoctrinarlos. ¿Sí? Y está bien tener dos papás, o está bien tener dos mamás. No está bien. Que la gente quiera vivir así, perfecto, cada quien. Pero que esté bien, no está bien. Moralmente, una persona, hermano, necesita, un niño, hablando psicológicamente, un niño necesita la figura de un padre, la figura de una madre. ¿Sí? Y algunos, no, pero es que los padres luego que dan mal ejemplo. Sí, hay de todo en este mundo. Pero no podemos dejar de que porque un papá o una mamá es mala madre, porque un padre es una porquería de hombre, perdónenme la expresión. No podemos generalizar y decir que todos los hombres son lo mismo, que todas las mujeres son iguales. Y decir, no, pues todos los papás gays y las mamás son... No. Nunca, jamás de los jamases va a ser igual a unos sin niños crecer con papá y mamá que con dos papás o con dos mamás. Nunca va a ser lo mismo. Nunca. No podemos ir contra los principios de Dios. No podemos ir contra los principios de Dios. Los principios de Dios están ahí para obedecerlos, para leerlos, para contemplarlos y tratar lo posible de obedecer cada uno de los principios de Dios. Pero sin embargo dice que seremos aborrecidos de las gentes por causa del nombre de Dios. Versículo 10 dice, muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. ¿Qué pasa con la iglesia? Ya no habla acerca de la gente de afuera, no, la iglesia dice, miren, van a tropezar ustedes y se van a entregar unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Qué tremendo, qué triste, hermanos, que por quitan una pulga, dicen por ahí, nos odiemos, la gente se odia. Ay, yo no voy porque ellos son de tal movimiento. Ah, sí, esa hermana, sí, se cambió. Ella es de tal. Y se miran con odio, no se pueden saludar. Qué tremendo. Y pretendemos lo peor, hermanos, lo más triste de este asunto es que pretendemos así llegar al cielo. Yo no sé en qué mente, yo creo que tiene que ser una mente reprobada por Dios para poder pensar que de esa manera, haciendo como hacemos, vamos a tener entrada al reino de los cielos. Ay, yo no hablo con estos hermanos porque estos son del MIEP y son muy legalistas. Ay, con los de acá son de asamblea, con estos sí me llevo. No, con los de allá no, porque estos son de PIN, ¿no? Y con estos tampoco porque estos son bueno, metodistas. Y estos son presbiterianos. Y los otros son bautistas, no creen en el Espíritu Santo. Y dice la palabra del Señor, hermanos, unos a otros se aborrecerán. Y todo lo más tremendo de todo eso, como le digo, lo más triste que todos, pregúntale a un presbiteriano, a un bautista que no puede ver un pentecostés. Y ellos juran que se van al cielo. Tremendo. A un evangelista, a un evangélico y a un pentecostés, ponlos lado a lado. El evangélico no cree muchas cosas del Espíritu, está como el ¿cómo se llama? Como el bautista, la iglesia evangélica, y no creen, y se pueden poner, hermanos, a discutir por horas, y muchas veces se terminan en discusiones y que llegan a un aborrecimiento, ¿no? Es que usted está mal, que los dos están mal.
Porque si tú crees en el Espíritu, tú debes entender lo que dijo Pablo. La iglesia de Dios no acostumbra a contiendas. Aquellos no quieren creer, déjalos. Para Dios lo hacen y no creen. Pero guardan el orden de la palabra de Dios. Tratan de no andar en desorden en su vida. Tratan de enfocarse en las cosas del cielo. Tratan de predicar el evangelio, déjalos. O sea, tenemos que decir, soy pentecostal, pero ¿sabes qué? Debes vivir como un pentecostal. Respetando a tus hermanos. Lo dijo Pablo claramente. Aquel toma, déjalo. Déjalo porque para Dios lo hace. Aquel come, para Dios lo hace, tú no comas. No, pero es que aquel está comiendo que lo sacrificado para los ídolos. Hay un Dios que lo va a juzgar a ti, ¿qué? Pero nos ponemos a ser jueces. Y eso es lo que Dios no nos ha llamado a hacer. Versículo 11 dice, muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Bastante, hermano, bastante. Tremenda gente, hermanos, que están en las redes sociales. Oiga, usted lo mira. El canal de Arca de Salvación tiene como 20 y tantos seguidores. Usted mira esta gente que lleva un evangelio equívoco y predica y te dice fecha exacta de la venida de Jesús. Ya van fallando como 10 veces. Pero ellos te dicen, para el 23 de marzo del 2006, 2007, Cristo viene, nunca vino. Esta vez sí viene, en el 2010 viene Cristo, el 20 de mayo no vino. 2014, en junio viene Cristo. Hermanos, ¿qué es eso? No hemos y lo peor que los pentecostales, como creemos en la profecía, porque creemos en el Espíritu, vamos tras esta gente mentirosa. ¿Y qué dice la palabra del Señor? ¿Se levantarán qué? Falsos profetas. Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Pero claro, hermano, te dejas engañar porque no estás leyendo la palabra, que no sabes que cuando Cristo venga, hermano, dice, nadie sabe. Nadie sabe. Y alguien dijo, no, pero el Señor dice que no hará nada sin mostrar a sus profetas. Sí, hermano, pero hay algo que dice, lo dice claramente Jesús. No lo dijo un profeta, no lo dijo uno, no. Lo dijo Jesús. Hay cosas que están solamente en la potestad del Padre. ¿Y sabes lo que quiere decir eso? Solamente el Padre lo sabe. Y nadie más, ni los ángeles del cielo. ¿Se me entiende? Si nadie lo sabe, nadie lo sabrá hasta el momento en que tenga que suceder eso. Entonces no dejemos de creer que los profetas van a saber antes que... No. Para eso están las señales. Pero fecha no tenemos. Cristo viene. Hoy me toca decir, hermano, estas son señales antes del fin. Cristo viene. Lo creas o no lo creas, Cristo viene. Pero se levantan estos falsos profetas y engañan a muchos. Y miren su canal de YouTube. 1.300.000. 3.200.000. Y no creen que da envidia, no, hermano, por el contrario. No, qué bueno que la gente busque a Dios, pero lamentable es que busquemos en una fuente equivocada. ¿Sí? Esto dice la palabra del Señor, muchos se levantarán falsos profetas, y engañarán a muchos, no pocos. Porque dice que angosto es el camino, la puerta estrecha, y muy pocos son los que lo hallan. Porque no les conviene andar, hermanos, en la luz de la palabra, porque realmente no. Nos gusta que nos digan cosas bonitas. O a algunos nos gusta que griten y que salten y que hagan escándalo y que nos digan, Cristo viene para el 20 de mayo y nunca vino. ¿Verdad? Y que se sacudan y que empujen a la gente, que los tumben al suelo y sentimos que, ¡ay, ahí está la presencia! No, hermano. Y viene el torbellino y no estaba el Señor en el torbellino, y vino el viento y no estaba. Es así lo que está pasando. No está el Señor en estas cosas. Queremos que mientras más grite el predicador, más unción tiene mentira del diablo. Mentira del diablo. No se trata de quien grite más y quien patalee más y quien salte más. No.
La palabra del Señor nos habla, hermanos, de que se levantarían muchos falsos profetas y engañarían a muchos. Pero dice más el versículo 12, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. El haberse multiplicado la maldad. La maldad, hermanos, se ha multiplicado tanto, y no en el mundo. En el mundo siempre ha habido maldad, pero ha llegado a las iglesias. Hemos permitido que esa maldad llegue dentro de las iglesias. Pastores, adúlteros, pastores que promueven la fornicación, pastores que permiten cosas dentro del templo y las promueven diciendo eso no es nada. Que las damas anden con unas falditas que no se pueden agachar y están en el coro y están con el pandero enfrente de los varones, hermanos. Recuerden que no todos los hombres que entran a un templo son santos. Pero estamos permitiendo eso, y ahí están las damas cantando gloria a Dios y aleluya, y el que está abajo dice gloria a Dios por lo que está viendo. Blasfemo. ¿Sí? ¿Sí me entienden? Estamos profanando el templo, la casa de Dios. Y eso es parte de todas las cosas que tenían que suceder. Haberse multiplicado la maldad. Y después el diácono anda con la jovencita del coro. ¿Sí me entiende? Y el que recoge la ofrenda, el ujier, anda con la que toca el pandero allá arriba. Y dejó a su esposa con 4 hijos. ¿A qué se debe? A que se ha multiplicado la maldad. Y no hablamos de vestimenta, hermano, porque yo pienso que yo no critico a las damas que use lo que quiera, pero ¿sabe qué? El lugar santísimo, ese lugar no ha cambiado de nombre. Se ha corrido la cortina y tenemos lugar para con el Padre, para platicar directamente con el Padre, pero no quiere decir que ese lugar deje de ser santísimo. Se debe respetar. Hermana, si es que Dios te conoce a ti encuerada, Dios sabe qué tienes, dónde tienes el lunar más alto, dónde lo tienes más bajo, dónde Dios conoce todo, porque Él te hizo con sus manos. ¿Sí me entiendes? No es esto que... Es que a Dios no le importa. A Dios no le importa que, mira, ¿sabes qué? Te voy a decir una palabra que la vas a entender. A Dios no le importa si anduvieses encuerada. Por Dios no lo hagas. Él sabe y Él te conoce. Pero Él lo dice para que no seas piedra de tropiezo. Y dice entonces el mismo Señor Jesús, ¡ay de la piedra de tropiezo! ¿Sí me entiendes? Yo no hablo ni estoy siendo legalista en cuanto a la vestimenta, porque la verdad es lo que menos importa. La vestimenta no te lleva ni al cielo ni te lleva al infierno. Lo que te lleva al cielo o al infierno es si eres piedra de tropiezo para tu hermano. Porque lo dice Jesús. Mejor nos hubiera sido no haber conocido. Mejor fuera que te colgases, atases a tu cuello una piedra de molino y te lanzases allá al abismo. Ay de aquel que es de piedra de tropiezo. ¿Sí me entienden? Estamos viendo tiempos difíciles donde necesitamos ser o no ser. Y no ser extremistas, simplemente ser cristiano o no ser. ¿Sí? Por haberse multiplicado la maldad. ¿Saben qué pasa en las iglesias? Entre comillas, líderes. Hermano, a mí no me ponga para la oración, porque yo para la oración no soy bueno, Y queremos ser líderes. Y buscamos ministerios. Y anhelamos servir a Dios, hermano. ¿Cómo crees? La palabra del Señor dice que tienes que ser ejemplo en todo. En palabra, en conducta. ¿Sí? ¿Cómo puedes predicar de la oración si a ti no te gusta orar? ¿Cómo puedes ser líder de alabanza y no puedes dirigir a tu pueblo en oración? Cuando el líder de alabanza, hermanos, tiene que estar en comunión con Dios para que podamos llevar a este pueblo a traerle una alabanza a Dios. No quiero que me malinterpreten. No se trata de juzgar a nadie ni traer, ¿cómo le puedo decir? Nuevas reglas, sino más bien que entremos en conciencia, hermanos, de que ¿cómo pretendemos querer servir a Dios, pero con excepciones, ¿no? Yo voy a servir al Señor, pero
en esto no. Hermano, a mí póngame de líder de jóvenes, de varones, de damas. Pero yo no voy a traer el diezmo. Yo no creo en el diezmo. No se trata de que crea, simplemente de que lo establece la palabra de Dios. El Señor dijo, yo no he venido para deshacer o para anular la ley, sino cumplirla. Cuando Cristo muere, hermanos, en la cruz del Calvario se acaba todo ritos, todo aquello lo que tiene que ver con las ceremonias rituales. Se acaba. No más sacrificios de palomos, ni de corderos, ni nada, ni de macho. No, ahí se acabó todo. Todo lo que es ritos, todas las ceremonias rituales se acaban. Pero la ley sí. La ley es ¿cómo le puedo decir? El anhelo perfecto de Dios para el caminar cristiano. ¿Sí me entiende? Honra a tu padre y a tu madre. No te harás imágenes. Y toda la ley es para contemplar la voluntad de Dios, lo que a Dios le agrada. El diezmo es parte de esa ley que Dios le gustó cuando su siervo ofreció el diezmo sin que fuese ley. ¿Se me entiende? Entonces es algo que lo hacemos porque amamos a Dios. Pero queremos, a mí me ponen, pero yo no voy a diezmar. A mí me ponen, pero yo no voy a orar. A mí me ponen, pero yo no voy a hacer el aseo del templo. Hasta en eso. Y hay algo que a mí más es lo que me desagrada cuando, y yo sé que en algunas iglesias en Arca, y lo digo con toda libertad, yo estuve siempre en desacuerdo. Los pastores no pueden hacer eso, ¿por qué no? Y yo a veces le digo, hermano, déjenlo que nosotros podemos hacer. Los pastores que no pueden hacer, ¿por qué no? Tenemos manos, tenemos pies, seremos chaparros, pero pues podemos hacer el trabajo. Pero hasta en eso, yo digo, tenemos que ser ejemplo en todo, hermano. Queremos servir al Señor, pero con condiciones. Yo voy a servir al Señor, hermano, pero a mí no me pongo a hacer el aseo. Hermano, a mí póngame a hacer el aseo, pero yo no voy a dirigir nunca. Yo sé que hay algunos que nos desempeñamos en una cosa y en otra estamos bien. Pero ¿sabe qué? No podemos evitar cosas que son graves, como la oración, como el dar diezmos, como el evangelismo, que es parte del motor de la iglesia, ¿me entiende? Es el fundamento por el cual nosotros fuimos llamados. Predicar el evangelio. Hermano, yo voy a ser líder, pero yo no me pongo al evangelismo porque yo no voy a entregar ni un tratado. ¿En qué estamos? Dice la palabra del Señor, por haberse multiplicado la maldad del amor de muchos, se enfriará. Si tú eres un líder y andas en estas de que condicionando el trabajo y el del ministerio, hermanos, piensa bien, porque a Dios no se le sirve con condiciones. Cuando Dios nos amó, dice que Él nos amó tal cual somos, como estábamos. La palabra de Dios nos viene purificando poco a poco y vamos a un proceso de cambio y de mejoría todos los días. Pero Dios no dijo, te voy a querer si haces esto. No. El Señor dijo, ven tal cual, así como estás. Cuando Él llamó a sus discípulos, llamó a Pedro, llamó a Juan, a Felipe y a todos los que iba llamando, dice la palabra que dijo, ven y sígueme. Y ellos dejando todo, dice que le siguieran. No le dijo, oye, si es que haces esto y esto otro. No, Dios no condicionó. ¿Sí me entiendes? Entonces no podemos condicionar a Dios y decir, si esto le puedo servir al Señor, pero no, hermano, tenemos que ejercitarnos en toda obra dentro del ministerio, porque para eso fuimos llamados. ¿Sí? Personas que dicen, oh, yo tengo 30 y tantos años en el Evangelio, oh, conozco más de 30 años al Señor, y no tiene una comunión, no sabe lo que es oración. Muchos le huyen más a la oración, yo no sé por qué, pero el detalle de las personas que uno va conociendo de lugar en lugar, me ha tocado conocer muchas iglesias en muchas partes del mundo, y la gente más le huye a la oración, yo no sé por qué. Si la oración es una comunicación con Padre,
con nuestro Padre, tenemos que hablar con Él a diario, pero le huimos. Hermano, a mí no. Ya cuando las personas, alguna vez me han llegado a decir, me toca orar por ellos, ¿sí? Me toca orar por ellos porque, oh Señor, si tú vienes no se van a ir. ¿Se me entiende? ¿Cómo pretendemos decir que somos hijos de Dios si no queremos ni hablar con Él? Y otra cosa que es peor, dicen por ahí en México, es que me da pena. ¿Sabe lo que es pena en una palabra realmente lo que significa? ¿Qué cosa es? No. Lo que realmente quiere decir el mexicano cuando dice me da pena. Me da vergüenza. Pero no dice vergüenza para que no caiga en el error. Pero ¿sabe lo que quiere decir realmente cuando tú dices me da pena? Me da vergüenza. ¿Y qué dice la palabra del Señor? El que se avergonzare de mí, yo me avergonzaré de él. ¿Delante de quién? De mi Padre y de sus ángeles. ¿Sí me entiende? Entonces, ¿cómo voy a tener vergüenza hablar con Dios? Vergüenza se tiene para robar. Vergüenza se tiene para no pagar lo que pides. Vergüenza se tiene para negar una deuda. Vergüenza se tiene para robar. Vergüenza se tiene para cometer pecados que no se pueden decir. Para eso existe la vergüenza y la pena, pero no para servir a Dios. ¿Sí? Entonces mucha gente viene y dice que hermano me da pena. No, hermano, no puede usted sentir pena. Hermano, es que a mí, hay varones que dicen, hermano, me da pena porque mire la ropa no importa. ¿Sí? Si de eso se trata, hermanos, hacemos un fondito por ahí, le compramos una camisa, un pantalón, pero para servir a Dios no hay algo que pueda impedirlo. La pena es algo que tenemos que trabajar, porque la palabra del Señor dice, el que se avergüence de mí, me avergonzaré de él también. Entonces no podemos vivir en el mundo, hermanos, diciendo que somos cristianos y tener pena de orar. Muchos, como le digo, muchos en muchas iglesias le temen o le huyen a la oración, como que si fuese algo dañino, como que si fuese algo que te va a perjudicar. No, hermano, a Dios háblale como tú hablas con tu hermano, como hablas con tu amigo, ¿sí? Porque Él es nuestro Padre. Pero ¿sabe qué dice la palabra? El amor de muchos se enfriará. Pero no dice que estos que se enfríen van a ir con el cielo, o se van con el Señor. No dice así, usted lo ha leído. Inclusive Apocalipsis dice, por cuanto eres tibio, ¿sí? Y no frío ni caliente. Dice, ojalá fueses frío para de una vez echarte con todo el zapato al lago de fuego. Ojalá fueses frío. O caliente. Porque si es caliente, pues estás en la unción. Pero por cuanto eres tibio, dice, te vomitaré de mi boca. En otras palabras, ¿qué está diciendo el Señor? Me das, ¿qué? ¿Ah? Me das asco. ¿Qué cosa? Eso sí da pena. Eso sí da pena en los dos sentidos de la palabra pena. Pena de vergüenza y pena de tristeza. ¿Sí? Que te digan, me das asco. Asco de cristiano. Sí, no sé si me entiendes, hermano. Y por eso dice el Señor, no. Aquí está diciendo claramente, el amor de muchos se enfriará. Pero esos que se enfrían, hermano, cuidado, porque esos cristianos que se están enfriando no están teniendo un lugar seguro allá en el cielo. Esos se están enfriando para que sean asco ante la presencia de Dios. Por eso es importante no enfriarse. Cuidado con aquellos, ay hermano, es que me ando enfriando. Pasa un problema en la iglesia y se enfría. No está el pastor y se enfría. Pasa la pandemia y se enfría. ¿Verdad? Cualquier cosa, un acontecimiento, se enfría. Se enfermó la hermana de tanta fe y también se enfría él.
Se muere el hermano de ayuno y oración y se enfría también aquel. Todo lo enfría. Ay, hermano, es que anda un poco frío, un poco bajón. ¿Qué es eso? ¿No dice la palabra del Señor en Hebreos capítulo 12? Puestos pues los ojos en Jesús, el autor, ¿sí o no? Lo dice la palabra de Dios, hermano. Entonces, puestos los ojos en Jesús, no en el hombre. Pero a cada rato nos enfriamos por todo, ¿no? Ay, es que si estuviera el hermano Rubén, hay otra cosa fuera. ¿Ese hermano Rubén no es Dios? No, hermano. Tenemos que tener puestos los ojos en Jesús. El amor de muchos se enfriará. Pero me gusta más el versículo 13. ¿Qué dice el versículo 13? Mas el que persevere hasta el fin, ese será salvo. No dice el que se enfrió el camino. Por ahí es que mire tanta cosa que me hicieron. Yo le comentaba a una dama esta semana, porque hay problemas en la vida, hermanos, que a veces nos hacen tambalear. Y hay personas que siendo cristianas se prestan para hacer este tipo de momentos en nuestra vida que nos hacen tambalear. El chisme, la difamación, todas estas cosas. Yo le decía a esta dama, le digo, ¿te imaginas tú a esta persona presentándose delante de Dios y todo lo malo que ha hablado de ti y todas las mentiras que ha dicho en contra de ti? Y cuando está delante de Dios está desnuda. Ahí no hay mentiras. Y Dios debe decir, a ver, damita, ven para acá. ¿Dónde crees que vas? Es que, Señor, yo iba al templo. Yo diezmaba, Señor. Señor, yo siempre di para la comida de las reuniones. Señor, yo estaba ahí para limpiar el templo. Yo fui diaconisa. Y el Señor le va a decir, pues déjame ver el libro de la vida. Y dice la palabra, hermanos, que el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Delante de Dios no va a haber excusas. Dios dice, oye, pero te pasaste hablando toda tu vida de esta persona. Y hablaste mentira. Y hablaste de más. Y le aumentaste. Y cuando te hicieron el bien no dijiste, sino que cada vez que algo te pasaba, hablabas el mal contra esta persona. Y yo le digo, mira, aquí en la tierra nos pueden decir y pueden difamarnos y pueden decir cuánta cosa. Pero un día estaremos delante de la presencia de Dios, en la cual todas las cosas estarán al desnudo. ¿Se me entiende? Y allí no habrá mentiras que valgan. No habrá excusas. Es que yo lo dije porque no, lo dijiste y eso es lo que vale. Que salió de tu boca la calumnia, la mentira, para hacerte sentir el pobrecito yo, la pobrecita yo. ¿Verdad? Para hacerte sentir bien delante de los demás. Siempre los demás fueron malos contigo. Pero delante de Dios, todas las cosas están a la luz de la verdad. Y el Señor va a decir, mentiste tantas veces en lo mismo. ¿Cómo pretendes tener un lugar aquí en el cielo? Y esto lo digo, hermano, no para juzgar a nadie, para que tú medites en tu vida. Si tú me estás viendo, si tú me estás escuchando, medita en lo que estás haciendo. Porque de pronto, hermano, de un momento a otro estaremos en la presencia de Dios. El que persevera hasta el fin, ese será salvo. El que persevera. El que no deja de ayunar, el que no deja de orar, el que no le teme a nada. Se va el pastor y sigue orando, sigue adelante. Viene otro pastor y sigue apoyando. Se va este pastor, viene una pastora y ahí está apoyando. ¿Sí me entiende? No dice, ay, me enfrío, y ya me estoy enfriando, y ya no otra vez bajo. No. Hay momentos sí que a veces nos tambalean y dicen, ¿qué pasó? Esta sí que no me la esperaba. Pero seguimos. ¿Sí? Porque la fortaleza viene del Señor. Amén. Hermanos, con esto concluimos este mensaje. Cristo viene pronto. Las señales están por todas partes. Esta pandemia, yo creo que termina. Yo he platicado con muchas personas, me han preguntado, hermano, ¿y esto? Yo creo que esta pandemia, hermanos, termina con el arrebatamiento de la iglesia.
No sé, no estoy diciendo que así va a ser, ni que, oye, hermano, les prometo que no, 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 no. No, Dios me libre de hacer tal cosa. Pero como van las cosas, hermano, pareciera muy claramente que esto es una preparación, esto de la vacuna, que te tienes que vacunar en todas partes, aquí por lo menos, están ya promoviendo que no puede decir. Hay un acontecimiento que es mundial, pero se celebra en la ciudad de Calgary, en Alberta, que es la semana, o son 9 días de este festival del Stampede. Pueden googlearlo ahí, Calgary Stampede. Y es un evento internacional donde vienen cantidades de gente, de rancheros, vienen de México, de Ecuador, de Bolivia, de Perú, de todo Estados Unidos, de Europa. Vienen a verlo, de los, como podría ser en México las charreadas, ¿no? Pero esta es una cosa mundial. Y aquí se celebra, el viernes fue el desfile de este evento, pero lo hicieron privado, fue dentro del ¿cómo se llama? Del lugar donde se hace el Stampede, del corral, dicen acá. Y pues allí se hizo el evento, nada más se grabó y lo pasaron en televisión sin ningún asistente, pero ya del día viernes en adelante se abrieron las puertas donde hay juegos para los jóvenes y bueno, de todo. Hasta venden animales también, y vacas y ovejas y bueno, carreras de chanchos, de puercos, de todo, de perros, de todo hay adentro, ¿sí? Pero ahora la cosa es esta, voy a esto, no tanto la actividad esa que está pasando, es el festival, ya empezó esta semana y termina hasta el domingo, si no me equivoco. Consiste en que todos los que van a participar o van a entrar a este lugar tienen que tener prueba de la vacuna o hacerse el examen rápido del COVID para ver si son y si no. No dicen de costos, pero sí tienes que llevar tus vacunas, tu de vacuna, comprobante de vacuna, que te llevas las 2 vacunas o una por lo menos. Y entonces se está volviendo esto. Para viajar, han abierto las fronteras. El 21 de este mes van a abrir las fronteras ya con Estados Unidos y pueden cruzar las fronteras libremente solamente los que lleven 2 vacunas. Los demás no pueden viajar. Y bueno, estamos viendo que esto se está desarrollando como un entrenamiento psicológico para que luego poco a poco se introduzca lo que es la marca de la bestia, sin la cual dice la Biblia no podrás comprar ni vender, ¿sí? Entonces es un entrenamiento forzoso y los gobiernos están viendo hasta dónde llegan los seres humanos de obedecer a los gobiernos mundiales, y estamos por ese camino. Por eso le digo, esto parece que va encaminado hacia ese destino, y muy probablemente dentro de pocos días, de muchos días, solamente Dios lo sabe, estaremos experimentando lo que se llama el arrebatamiento de la iglesia. ¿Estás preparado, hermano, hermana? Porque eso es inevitable. Cristo viene, no se puede evitar. Satanás anda toreando de una manera u otra, por así decirlo, corrientemente decirlo, toreando a nuestro Señor para decir, a ver, ¿a qué horas? Vente, mira lo que está pasando, mira ya lo que pasó. Mira lo que está, y el mundo está patas arriba, por así decirlo, ¿no? Cosas horribles. Y entonces, no, el Señor no es motivado porque sea toreando, no, eso no. El Señor tiene su día y su hora en el que Él sabe que va a venir. Mientras, hermanos, tenemos que alentarnos unos a otros, a caminar cada vez más bajo la luz de la palabra, ser obedientes a nuestro Señor Jesús, andar como hijos de luz. Porque eso es lo que se quiere de nosotros, hermanos. Amén. Y amarnos unos a otros, así como Él nos amó. Sin límites, sin barreras, sin peros y esto, no. Hay que amarnos unos a otros. Amén. Vamos a despedirnos y vamos a dar gracias a Dios. Le pido a Dios, hermanos, que bendiga a cada uno de mis hermanos que nos están viendo. Les pido a los que nos ven, compartan en sus redes, hermanos. No les cuesta nada. El evangelio tiene que ser predicado en todas partes, y esta palabra tiene que llegar a muchas personas, cristianos y no cristianos, porque nos hace falta, hermanos, escuchar la palabra de Dios. Amén. Vamos a darle gracias a Dios. Amado Dios y Padre nuestro, estamos delante de tu presencia. Queremos agradecerte, Señor, por todo lo maravilloso que tú eres con nosotros. Te damos gracias, Señor, porque hasta aquí tú nos has ayudado. Gracias porque tú eres, Señor,
quien guía nuestros pasos. Tú sabes todo lo que está sucediendo en este mundo, Padre, esto de la pandemia, Señor. Te rogamos, Señor, que no llegue a aterrorizar a nadie, Padre Santo, sino que simplemente nos permita ponernos a cuenta contigo, Señor. Sabemos que tú vienes pronto, Padre Santo. Te rogamos, Señor, que nuestros pasos, Señor, se encaminen hacia un acercamiento más contigo, Señor, porque el día y la hora no lo sabemos, pero algo estamos seguros, Señor, de algo estamos realmente seguros, que tú vienes pronto, Señor. Permítenos ser parte, Señor, de esa iglesia que tú vienes a levantar, de esa iglesia sin mancha, sin arrugas, Padre Santo. Ponemos nuestras vidas en tus manos, Señor. Límpianos, purifícanos, bendice a cada uno de mis hermanos, Señor, que están viendo, Señor, esta predicación, que han estado con nosotros durante el servicio. Padre, bendice sus vidas. Bendice a aquellos, Señor, que se conectan después, Señor, para ver el video a través de YouTube. Padre Santo, bendice sus vidas y a cada una de las personas a cuales podamos alcanzar con este mensaje. Te rogamos, Señor, tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Estemos orando unos por otros. Hasta la próxima. Dios le bendiga.